Bueno, vamos a leer uno más, porque ese fue medio corto y me parece que este que viene ahora también es un poco corto, así que voy a leer otro seguido. Es el capítulo 7 y se llama El escondite subterráneo. Lo primero que hizo Peter a la mañana siguiente fue medir a Wendy, a John y a Michael y elegir un árbol hueco para cada uno. Una vez que elegía el árbol correcto, solo había que tomar aire para bajar a toda velocidad, mientras que para subir había que soltar el aire de a poco. Cuando se aprende la técnica, estas cosas se hacen sin pensar, y entonces nada resulta más divertido. Pero era importante que los niños encajaran bien en el árbol. Por eso, Peter tomaba medidas como si les fuera a hacer un traje. La diferencia es que la ropa se hace a medida del cuerpo, mientras que en este caso se trata de ajustar el cuerpo a la medida del árbol. Wendy y Michael encajaron bien en sus árboles, pero a John hubo que hacerle varios cambios. Después de practicar unos días, los hermanos ya subían y bajaban con la misma facilidad que un balde en un pozo. Y cómo se encariñaron con ese escondite, en especial Wendy. Y cómo se encariñaron con ese escondite, en especial Wendy. Así es. La casa era en realidad una sola habitación muy grande. Y en el medio crecía un árbol nunca jamás, pero cada mañana los niños talaban su tronco al ras del suelo. A la hora del té ya había crecido medio metro, y entonces apoyaban una puerta encima y lo usaban de mesa. Después de la merienda lo volvían a talar para poder jugar. Tenían una enorme chimenea que trasladaban de un lugar a otro. Sobre ella, Wendy colgó unas sogas para tender la ropa. Durante el día, la cama estaba apoyada en una pared y a las 6:30 la bajaban. Todos los niños dormían en ella, como sardinas en lata. Había una regla: nadie podía darse vueltas sin avisar. Cuando alguien daba la señal, todos se daban vueltas al mismo tiempo. En la pared había un hueco del tamaño de una jaula de pajaritos, que era el departamento privado de Campanita. Tenía una cortina que lo separaba del resto de la casa. Su dormitorio era precioso. El diván, como ella lo llamaba, tenía una colcha del color de la fruta de estación. Su candelabro era una antigüedad, aunque la iluminación del departamento provenía de su dueña. A Campanita no le gustaba el resto de la casa, y esto quizás era inevitable, pero hay que decir que si bien su departamento era bonito, la decoración era demasiado lujosa. Creo que Wendy se sentía deslumbrada por todo esto, pero sus traviesos niños le daban mucho trabajo. Había semanas en que no salía de la casa, salvo que subiera a remendar algún calcetín antes del anochecer. Les aseguro que se pasaba el día cocinando. Lo que nunca se sabía era si la comida iba a ser de verdad o de mentira, porque eso dependía del humor de Peter. El tema es que Peter solo comía de verdad mientras jugaba, pero no era capaz de sentarse a comer solo para alimentarse. Wendy prefería coser y zurcir después de haber acostado a los niños. Entonces, como decía ella, tenía un rato de respiro. Lo dedicaba a hacer ropa nueva para los chicos y a poner rodilleras en los pantalones. A medida que el tiempo pasaba, ¿Wendy se acordaba de su papá y su mamá? Esta pregunta es difícil de responder, ya que es casi imposible explicar cómo pasa el tiempo en el país de nunca jamás, donde se calcula en lunas y soles mucho más numerosos que en el mundo real. Pero creo que Wendy no se preocupaba mucho por sus padres. Sabía que siempre iban a dejar la ventana abierta por si ella decidía volver. Lo que sí la preocupaba a veces era que John apenas recordaba a sus padres y Michael creía que su verdadera mamá era ella. Para que sus hermanos no olvidaran el pasado, Wendy les tomaba pruebas parecidas a las que ella había hecho en la escuela.
Los otros niños se entusiasmaron tanto con la idea que quisieron participar. Eran preguntas simples. ¿De qué color eran los ojos de mamá? ¿Papá era más alto que mamá? O también, escribe 40 palabras sobre tus últimas vacaciones. B. Describe la risa de mamá. C. Describe a Nana en su cucha. Si alguien no sabía la respuesta, podía poner una cruz. Era impresionante la cantidad de cruces que hacía John. Por supuesto, Slightly era el único que contestaba todas las preguntas y parecía el mejor alumno, pero sus respuestas eran tan ridículas que se sacaba la nota más baja. Peter no quería participar. Por un lado, no quería otra mamá que no fuera Wendy, y por otro, era el único niño de la isla que no sabía escribir ni una palabra. Las aventuras, como veremos, ocurrían todos los días. En esa época, Peter había inventado un juego con ayuda de Wendy. Hacer de cuenta que no había aventuras y sentarse en un banco, tirar pelotas al aire, salir de casa y volver sin haber cazado un solo oso. Ver a Peter sentado en un banco sin hacer nada era sorprendente. Durante varios soles, estas fueron las únicas aventuras que lo divertían. A Peter le gustaba salir solo, y cuando volvía nunca se acordaba si había tenido una aventura o no. A veces volvía con una venda en la cabeza, y entonces Wendy lo mimaba y le limpiaba la herida con agua tibia, mientras él le contaba una historia apasionante. La verdad es que ella nunca le creía del todo. Sin embargo, había muchas aventuras auténticas en las que Wendy había participado y otras no del todo ciertas que habían vivido los niños. Lo difícil es elegir cuál contar. Quizás la mejor es el ataque nocturno de los indios al escondite secreto, cuando varios de ellos quedaron trabados en los árboles huecos y hubo que sacarlos como si fueran corchos. O podríamos contar que Peter salvó la vida de Trigidia, en la laguna de las sirenas y se hicieron amigos. O podríamos hablar de la torta que hicieron los piratas y cómo Wendy llegó en el momento justo para impedir que los chicos la comieran. O también podríamos contar sobre los pájaros amigos de Peter, sobre todo del ave nunca jamás, que hacía nido justo encima de la laguna. Esta es una historia, una linda historia, pero para contarla habría que hablar también de lo que pasó en la laguna, y esas serían 2 aventuras en vez de una. Una anécdota corta pero emocionante es la del día en que Campanita, con ayuda de otras hadas, intentó sacar a Wendy de la isla mientras dormía sobre una gran hoja flotante. Por suerte, la hoja se hundió. Wendy despertó y nadó hasta la orilla creyendo que era la hora del baño. También podríamos contar cómo Peter desafió a los leones, cuando dibujó con una flecha un círculo a su alrededor y los retó a cruzar la línea. A pesar de que esperó durante horas, ninguna de las fieras se atrevió a aceptar el reto. ¿Qué aventura contaremos? Lo mejor será elegir una al azar. Ha ganado la laguna. Quizás a algunos les habría gustado que ganara la de la torta o la de Campanita y la hoja flotante. Sin embargo, probablemente quedarse con la de la laguna sea lo mejor. Fin del capítulo 7.